El patrimonio de Chile es tan diverso como la geografía del país. Las distintas zonas geográficas cuentan con rasgos culturales propios asociados a su medio ambiente. Lo que se ve en los múltiples personajes locales, así como por ejemplo, es importante en el norte grande la imagen del pirquinero, pioneros que buscaban oro en el árido desierto en Atacama, figura que contrasta transversalmente con el guaso del campo de la zona centro-sur, con su poncho y caballo criollo. O con el santiaguino urbano, el pescador porteño, el pastelero alemán, etc. A la vez, esta diversidad se refleja en elementos propios de cada región. La diversidad, como por ejemplo festividades de la tirana, el taparugal, la trilla, el rodeo, el mate, las colinas, valles, cerros y cordillera, el mar cálido, frío y antártico, o los llanos de Atacama y la Patagonia. Y sin duda no podemos olvidar lo que nos entrega la cultura mapuche acá en nuestra Araucanía. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a conversar, vamos a buscar hoy día precisamente qué significa las tradiciones chilenas en esta larga y angosta faja de tierra que por estos días está conmemorando un nuevo aniversario patrio. Gracias por acompañarnos en Araucanía 360 y hoy tenemos varios invitados. El tema del internet también nos juega a veces estas situaciones complejas, pero ya tenemos nuestra primera invitada, María Molina, una mujer conocidísima, cultora campesina popular de la Araucanía y a quien le agradezco la disponibilidad de este tiempo. Señora María, usted está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y muy buenas tardes a ustedes y a todos. Muchas gracias por su tiempo, sin duda. Hablar de tradiciones, hablar de Chile, sin duda que no es fácil. Y va a depender dónde nos ubiquemos un poco, señora María, si vamos al norte, al centro, al extremo sur. Todas las regiones tienen su encanto y sus propias tradiciones, ¿verdad? Naturalmente que sí, y cada región ama lo suyo y cada habitante de las regiones sienten aquello como propio y lo viven, lo vivencian, lo transmiten y también, naturalmente, lo defienden. Y no hay duda que hay bailes que han hecho una unión transversal en esto. Es la cueca, es nuestro baile nacional que nos interpreta de norte a sur, de cordillera a mar, señora María. A ver, no le escucho muy bien, súbeme el volumen, por favor. A ver, Todo al máximo. a ver ¿Sabe si que no ahora le me escucho? escucha. Escucho poco en realidad. Me escucha poco. A ver, señora Sí, María, ¿me escucha ahora? ahora sí. Ah, muy bien. Yo le decía, si es que el baile chileno de la cueca es precisamente la danza que transversalmente une al chileno desde Arica a Punta Arenas y de Cordillera a Mar. Naturalmente que sí, y siendo ella una expresión, ¿cierto? Con sus variantes, con sus variables, con sus formas, con sus ritmos, con sus letras, con sus melodías, obedeciendo a cada una de las regiones, obedeciendo a cada uno de los rincones de Chile, obedeciendo a cada uno de los lugares, y como tal representando el sentir de todos los chilenos, no solamente de una parte, sino que de todo nuestro territorio. Por eso la amamos, por eso la sentimos y la expresamos así como está en nuestro corazón y como la vimos y como la seguimos viendo hoy, gracias a todo este maravilloso mundo de gente joven que baila su cueca con todo su corazón y con toda su alma. La evolución de este baile es curioso. Sin duda que la cueca nortina dista bastante de la cueca chilota, por ejemplo. Señora María, a ver si... Ah, pero tenemos un invitado. Mario Cuevas, ¿está por ahí usted? Hola, sí, hola, gusto saludarle. Sí, por acá estamos escuchando a la señora María Molina y gracias por la invitación, obviamente.
Le estamos escuchando bajito, pero le escuchamos, Mario. Quiero decir que estamos trabajando, haciendo estos esfuerzos para que la tecnología a nuestros invitados también les permita conectarse esta noche. Mario Cuevas, hay que decirlo, es un hombre de la zona de Temuco, de la región, y su gran mérito. El último jefe de estación, cuando la estación de ferrocarriles en Temuco era lo que significaba este medio de transporte para el sur del país. Mario, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente. Para mí fue una satisfacción inmensamente grande, un orgullo de haber sido uno de los últimos jefes de estación acá en Temuco. Pero la estación de ferrocarriles no la compone el jefe de estación, sino que sus múltiples personajes que trabajaron en ella y que siguen trabajando, como particularmente y muy admirable los maquinistas, que en la época de fiestas patrias, todavía en la época que yo estaba, funcionaba mucho la máquina a vapor y era una tradición, como cada maquinista con su ayudante de maquinista y la casa de máquina, las arreglaban, las limpiaban, le colocaban las banderas, o sea, se notaba que había fiesta dieciochera. Claro, no hay duda que es un aporte a las tradiciones el ferrocarril. La gente dice nunca debió haber terminado ferrocarriles en lo que era el transporte público para particularmente la zona sur del país. Se celebraba de manera especial porque siempre hubo una muy buena organización en el ámbito ferroviario, Mario, ¿eh? Sí, bueno, en realidad en la época que me correspondió a mí trabajar funcionaban todavía todos los ramales, el ramal Temuco-Carahue, ramal a Tonten Teodoro Smith, ramal a Cunco, Chequenco, donde se esperaba con mucha ansiedad la fecha de fiestas patrias, porque cada tren que salía de Temuco, particularmente hacia los ramales que te acabo de nombrar, estos trenes estaban compuestos de coches de primera y segunda clase y un coche comedor. El coche comedor de cada tren de esto era una verdadera ramada, una verdadera fiesta durante el viaje, ya sea Temuco-Carahue, Temuco-Tonten, Teodoro Smith, Temuco-Cunco, y se celebraba mucho. También cada jefe de estación en los diferentes lugares y a través de todo el país se ordenaba la estación para así también darle una mejor bienvenida y recepción a quienes eran nuestros pasajeros, que lo utilizaban, bueno, de una manera fantástica. Mario, voy a ir con la señora María para seguir conversando de cueca y quiero que a la vuelta usted esté con su tradicional tenida, con esa gorra que lo identificaba a usted como el jefe, como la autoridad en lo que significaba el terminal ferroviario de Temuco. Señora María Molina, quiero volver con usted porque evidentemente usted el trabajo que hace de buscar, de rescatar, de cultivar la música ha sido su pasión de vida. ¿Cuántos años en esto, señora María? Con la gracia de Dios y gracias a la vida también, como yo siempre digo, de mi vida van más de 60 años en la búsqueda, en el rescate y naturalmente que también en la transmisión a través de las personas con las cuales he trabajado, de todas las formas que yo he ido encontrando en nuestra región de la Araucanía, muy especialmente. En eso usted ha sido formadora, además de tradiciones de música que le han seguido para mantener la expresión. El que canta, su mal espanta, dicen, señora María. Sí, exactamente. Sí, bueno, la vida me ha permitido, mi trabajo me ha permitido ser formadora, ¿cierto? Con el máximo del respeto por todo lo que yo he recogido, por todo lo que yo he aprendido de los más grandes maestros, los más grandes educadores para mí, en mi formación, fueron siempre los cultores naturales de canto, de guitarra, de oraciones,
de santigüerios y un sinnúmero de manifestaciones que he aprendido gracias a los cultores naturales de la región de la Araucanía. Cuando buscamos tradiciones, cuando buscamos celebraciones dieciocheras, la fiesta chilena no puede fallar, señora María, y en eso los locales que en Temuco han desaparecido desgraciadamente y que cultivaban el folclore, era una buena oportunidad para encontrarse con la música y el baile chileno acá en Temuco, ¿eh? Naturalmente que sí, que fueron locales muy, muy importantes, sobre todo para la gente joven de Temuco, los que vivían en la ciudad de Temuco, los grupos folclóricos, sus integrantes, pero en lo personal yo siempre fui más buscadora de la parte campesina, siempre busqué más el cultor de la zona rural. En toda mi trayectoria, en todo lo que he hecho, ¿cierto? Siempre fui más rural que urbana, pero sí en la parte de formación, naturalmente, que mi formación estuvo dentro de la parte urbana, tanto en enseñanza básica como media y también universitaria. Claro. ¿Y cómo trata hoy día el joven, cómo trata el niño al folclore y particularmente lo que es el rescate de la música que nos identifica? Mire, es una pregunta un poco difícil, un poco quisquillosa también, pero que igualmente tiene y amerita una respuesta. Yo creo que el joven o el niño, más bien dicho el niño, ¿cierto? No tiene una respuesta tan clara de las tradiciones por cuanto estas han ido quedando un poquito de lado, han ido quedando un poquito en el olvido. Entonces, si las personas mayores no hablamos a la gente joven, no hablamos a los niños, es difícil que ellos puedan tener una visión un poco más clara a pesar de su niñez. Yo puedo referirme en este caso a los niños rurales. Los niños rurales tienen todavía una afinidad, un apego y un cariño a lo más tradicional, precisamente porque viven en un ambiente que todavía se conserva con más tradiciones. Los niños más pueblerinos, por así decirlo, en realidad han vivido otra instancia, otra cultura, otras formas, otras corrientes. Por lo tanto, el niño más actual tiene su propia opinión, tiene su propio decir. Así es que por eso digo que esta pregunta es un poco difícil si yo quisiera. Sí. Bueno, aprovecho de saludar a Gloria Ferreira, a Marco Antonio Rey de Paz. Por eso es que perdón. Las personas mayores. Señora María, su señal se nos está diluyendo en algún momento. A ver si ahora podemos volver a conectarnos. Ya. Bueno, digo que nos está viendo Gloria Ferreira, que está saludando a nuestra María Molina, Marco Antonio Rey de Paz también. Gracias por sus conceptos. Marta Valladares, tremenda cultora, nos dice. Mientras encontramos nuevamente a la señora María, así es nuestra región. Nos cuesta estar muy fijos con el tema del Internet. Vuelvo con Mario Cuevas, este jefe de estación que nos está recordando la importancia de este medio de transporte y que está inserto en las tradiciones chilenas. Mario, ¿ya está con nosotros? Se nos escapó también. Bueno, tenemos algunos inconvenientes ahí con el tema de la conexión.
Pero decir que evidentemente el tren fue el recurso más importante en el transporte de muchas generaciones en nuestro país y que se lamentó efectivamente fue la oportunidad para poder desplazarnos desde la parte más extrema en Puerto Montt hasta Santiago, pasando por tantas estaciones, por tantas ciudades, uniendo familias. Mario Cuevas está de vuelta con nosotros. Sí, bueno, te acabo de escuchar recién, se había perdido Pero un qué poco la señal. maravilloso, qué maravilloso. Bueno, ahí ¿Ah? tengo. ¿Cuántos años tiene esa gorra, Mario? Esta gorra yo la mandé a hacer en los años 70. Esta gorra tiene a la fecha 50 años, 51 años ya. ¿Me entiendes tú? Pero 30 años de trabajo en ferrocarriles, que las hacían en la estación de Mafit. Y eso la guardo con mucho cariño, con mucho recuerdo. Pero yo quisiera también agregar un pequeño saludo a la señora María Molina, que la admiro mucho. Tuve la suerte y una oportunidad de compartir folclore con ella, porque es una persona de que ha mantenido y ha seguido luchando, así que un saludo muy afectuoso de mi parte, y que ella es muy conocida en ferrocarril, era muy conocida ellos ya en aquella época. Sí, claro. Pero volviendo a lo que son los trenes, yo quisiera hacer un poquitito de historia cortita, si tú me permites, que el primer Vamos. tren en Chile nace de Caldera a Copiapó, que... Bueno, vamos a ver, Mario, si podemos mejorar esa señal. Bueno, ese es lo que nos puede suceder en la Araucanía, donde desgraciadamente la calidad del internet no es la mejor, y no lo vamos a decir nosotros, sino usted mismo lo puede comprobar en su casa, con sus hijos en clases. Bueno, hemos tenido figuras Ahora, que ahora sí, sin duda sí, parece que estamos perdidos la pueden señal. de alguna manera en esto respaldar lo que estamos señalando. La calidad del internet desgraciadamente nos genera problemas. Mario Cueva, usted nos estaba haciendo un pequeño resumen de la presencia del tren y las tradiciones No sé si que me estás significan para nuestro país. Mira. Mario, ¿le estamos escuchando? No nos podemos conectar definitivamente. Bueno, es una lástima, porque en verdad estamos... Y la señora María ya volvió, ¿no? Señora María, ¿está con nosotros por ahí? No sé si me escuchan. Sí, ahora le estamos escuchando nuevamente. Nos ha costado la comunicación, pero bueno, es lo que tenemos hoy día. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Bueno, Mario Cueva se recordaba también el cariño que la gente de Ferrocarriles le tenían a ustedes por el trabajo que se hacía ya en ese tiempo para conservar nuestra cultura y sobre todo lo que significa el folclore. Muchas gracias por eso. Mi padre trabajó en ferrocarriles. Ah, mire, familia ferroviaria. Y usted vivió en esas casas que en ese tiempo eran fiscales, porque Ferrocarriles era del Estado. ¿Usted vivió en esas casas también? Mire, mi padre fue trabajador de ferrocarriles, fue un maestro carpintero de un gran prestigio. Mi padre fue un gran maestro carpintero. Mi padre trabajó en la construcción de las estaciones de ferrocarril desde Lanco a Panguipulli, las estaciones de Malalhue, de la bodega de Melefquén, la estación y bodega de Huellahue, llamado a veces también Calafquén, la bodega y estación de Panguipulli fueron construidas en una gran medida por las manos de mi padre, que fue un gran maestro carpintero, el primer oficial que tuvo el arquitecto que estaba a cargo de esas obras.
Así es que yo tengo un cariño, yo siento un cariño muy grande por ferrocarriles, por cuanto nosotros nos trasladábamos en el tren del recorrido de Panguipulli a Lanco y Lanco a Temuco por motivos de estudio. Así es que tengo un grato recuerdo de tren, tengo un grato recuerdo del buscarril que corría desde Lanco hasta Panguipulli. Mis años de estudiante, sí, entonces es un cariño grande que yo también siento por los trenes y por lo que fue Ferrocarriles del Estado. Mire cómo se encuentran acá dos figuras a través de la tradición. María Molina, cultura campesina, que ha trabajado en el tema de lo que es la música y rescatar precisamente nuestras tradiciones, viene a hablarnos de música y nos encontramos con un ex jefe de estación que además le gusta la música y además ha tenido una conexión. Este encuentro esta noche, Mario, qué interesante, ¿ah? Mira, no sé si me escuchan. Lo estamos escuchando bien. Ya, bueno, fue emocionante ver en imagen ahí también el tren. Bueno, ahora estoy viendo la imagen. La verdad, las cosas es que a mí Ferrocarriles me ha costado un mundo y todavía yo no me puedo desconectar, porque para mí ha sido muy importante y como lo ha sido también importante para tanta gente, como decía María Molina. Ella recuerda el ferrocarril de Lanco Panguipulli, que tiene su historia, como también todos los ramales que hubieron aquí en la zona. Yo quisiera contar una historia cortita, si tú me permites. Mira, bueno. En aquellos años, en la casa de máquina, se tocaba a las 6 de la mañana, se tocaba el pito, las locomotoras, los que calentaban las máquinas, que se llaman, los caldeadores. Pero por una casualidad, no sé qué pasó, no recuerdo el hecho, bueno, la persona que caldeaba máquinas no tocó el pito a las 6 de la mañana. Y la gente, todo el sector, toda la zona y gran parte de Temuco, fue a reclamar oficialmente por qué no se había tocado el pito a las 6 de la mañana, porque la gente era una tradición, y como cuando escuchamos la sirena a las 12 del día, porque era el que los despertaba para salir a trabajar. En aquellos entonces seguramente no había muchos despertadores. Y eso era algo del personal que lo hacía sin ninguna orden, sino por un hábito, una costumbre que se hizo. Y de ahí se dio una orden, ya de la jefatura superior, que no se debía dejar de tocar el pito a las 6 de la mañana. Así que quedó como orden histórica que debía sonar el clapson de una máquina, que era el clapson de máquina a vapor. Entonces, esto yo creo que es folclórico. Temuco despertaba con los trenes. Exactamente, despertaba con los trenes. Y si nosotros recordamos un poquitito haciendo historia, en estas fiestas patrias, salían tantos trenes, que los trenes tradicionales era el tren expreso, el tren 2, ¿cierto?, que salía de Temuco a Santiago. Y digo tren 2 porque todos los trenes que circulaban de sur a norte eran con número par. Después teníamos el tren expreso, que era el número 10, ¿cierto? Más tarde teníamos el rápido, que era el 1024. Estos tres trenes venían de Puerto Montt con la combinación de Valdivia, que la hacían en Antilhue. Y particularmente para las fiestas patrias. Y el tren número 2, el tren expreso, el primer tren que salía, era una verdadera fiesta en todos sus coches y en el coche comedor particularmente, donde se servía lo tradicional, pues, la empanadita, ¿cierto?, la botellita de vino, el ponche, el navegado, en fin, toda una fiesta, y que circulaban en aquella época, la gran mayoría de los trenes, ahí va una máquina tipo 16, con máquinas a vapor, que eran las máquinas que trasladaban casi la mayoría de los trenes, eran las tipo 70, las tipo 80, que se llamaban, que eran las máquinas más grandes que circulaban con carbón. Bueno, ahí estoy viendo yo la estación, no sé qué estaciones, pero bueno, con los años empezaron las máquinas diésel, posteriormente las máquinas eléctricas. Pero oiga, de verdad... Mario, había todo un ambiente, sin lugar a dudas, 18ero en estos días.
con las máquinas con sus banderas. Yo me recuerdo también haber visto con las banderas nacionales y que de alguna u otra manera daban un marco muy especial para estos 18. Y usted, señora María, me imagino que también los 18 son particularmente especiales porque es la oportunidad de mostrar un trabajo que se hace todo el año y que la gente o por disposición o por tradición está como más abierta a recibir la música propia de nuestro folclore. Bueno, yo creo que esa es una costumbre ya arraigada que debiera prolongarse más en el tiempo, pero para el 18 y para las fiestas patrias es como que nos sentimos más chilenos, en consecuencia que somos chilenos los 365 días del año. Así es. Y también la preparación natural de las ramadas, de las fondas, especialmente en los pueblos más pequeños, donde se organizaban también las carreras a la chilena y todo eso, predisponía el espíritu, ¿cierto?, de las personas. Entonces, era como ambientalmente todo más cercano a las festividades patrias. Pero yo creo que esto debiera ser un poco más allá que la celebración solamente del 18 o 19 de septiembre. Yo recuerdo, por ejemplo, en los pequeños poblados, ¿cierto?, los pueblos más chiquitos, las ramadas y las carreras a la chilena, las competencias de elevar los volantines, los juegos tradicionales para los niños y una cosa muy particular, las veladas que se hacían en las pequeñas plazas de los pueblos chiquititos, ¿cierto?, donde desfilaban las brigadas de scout de las escuelas, los desfiles que se hacían con alumnos y alumnas, en que cada escuela presentaba su banda, presentaba sus scouts y todos queríamos ser los mejores. Y allí se hacían los actos patrióticos en plena plaza, digamos, y con las actividades propias de los niños y que preparaban en las escuelas. Las ramadas era un poco más complicado ir cuando éramos más pequeños nosotros, ¿cierto? Sí, claro. A no ser que los papás nos llevaban por ahí un poco a dar la vuelta a los juegos nomás. Pero más antes los papás eran un poco más estrictos con nosotros y eran ciertas cosas que podíamos ver digamos, de estas grandes festividades. Pero sí disfrutábamos de las empanadas, disfrutábamos de los pajaritos, disfrutábamos de esas cosas más caseras. Pero eso recuerdo. Sí, y usted lo decía, estos juegos que habían infantiles del tiro al blanco, de tirarle a la botella, los juegos a la rana, que daban todo un entorno a ciudades, a pueblos que durante el año no tenían nada, pero para el 18 siempre había algo. Exactamente, y que se despoblaba, ¿sabe usted que se despoblaban los pueblos más pequeños, ¿cierto?, más chicos? Era una fiesta de todo el pueblo. Ahí iban todos los apoderados, papá, mamá, abuelita, abuelito, y cada uno de nosotros íbamos muy bien vestidos, con sendas cintas blancas en nuestras trenzas, con nuestros uniformes. En ese tiempo muy usado un uniforme único, ¿cierto? La falda azul marina plisada con los tirantes cruzados, la blusa blanca, los soquetes blancos, las cintas blancas así muy hermosísimas en las trenzas. Era el uniforme que se usaba prácticamente en todos los colegios. Y claro, ahora, era para todos igual. En las presentaciones.
los actos cívicos que se llamaban, ¿no? Sí, sí. Eran momentos especiales. Las fiestas patrias se celebraban como una gran fiesta. Y claro, Exacto. el tema de las ramadas, como bien dice usted, era un poco reacio alguna familia a llevar a los niños porque efectivamente nos íbamos a encontrar con algún espectáculo de alguien que se había pasado en copa. Eso era fijo. Exacto. Exactamente, sí, sí. Yo recuerdo también otra tradición. Siempre para las fiestas patrias, al igual que para el Año Nuevo, todos y todas lucíamos una prenda de vestir nueva. Siempre Sí, sacando el uniforme del colegio había un vestido nuevo, ¿cierto? O había zapatos nuevos, pero siempre había algo nuevo que estrenar para esas fechas y todos salíamos a mostrar las cosas nuevas que llevábamos puestas, motivo de la festividad de Fiestas Patrias. Lo otro que era muy característico, la limpieza absoluta de todas las veredas, ¿cierto? Todas las veredas se limpiaban, no habían pastos, todo se limpiaba, pero increíblemente. Los jardines se adornaban, los cercos se lavaban, era una cosa, una limpieza y una preparación, no solo de las personas, sino que también de las propias casas. Eso sí. también yo lo recuerdo, Pintar porque la después casa se era veía cuál de tradicional en todos los septiembre. patios estaba más bonito o estaba más limpiecito. Claro, muchas cosas, como pintar la casa. Algunos pintaban las piedras de los jardines también de diferentes Sí, colores. Tricolores, por ejemplo, para darle más exacto, cachés a la fecha. claro, exactamente. Eh, Vamos a ver si don Mario está conectado por ahí. Mario Cueva, lo estamos viendo. Sí, sí. Me está escuchando? Mira, sí, yo quisiera hacer un homenaje muy particularmente a aquellos maquinistas que trabajaron en las máquinas a vapor, porque trabajar en las máquinas a vapor fue un esfuerzo muy grande y que a lo mejor nunca se reconoció, porque cuando pasamos a la máquina diésel eléctrica o a la máquina eléctrica era muy distinto. También quisiera rendir un homenaje, ¿cierto?, al personal que trabajaba reparando las vías, que por algo muy particular que le llamaban, con un nombre que lo voy a decir, pero era así, le llamaban cariñosamente los matasapos, ¿me entiendes tú? Ya. Que era gente muy sacrificada, muy abnegada, que salían sus motocarriles, y en las motocarriles también salían con su banderita. Y otra cosa que era muy bonito, tanto maquinista como los motocarriles, era una competencia, quién tenía su máquina más bonita, más bien presentada, más limpia, con la bandera en la mejor ubicación, y los maquinistas de máquina a vapor o quien fuera, también como que lucían una pinta distinta, una ropa diferente, las estaciones, en fin, etcétera. Era un ambiente de fiesta en todo sentido. Yo comparto mucho con lo que dice la señora María Molina, que no solamente era la ramada, sino que se partía desde la casa, del antejardín. Bueno, yo cuando niño recuerdo de que para las fiestas patrias eran los zapatos nuevos. O sea, quien no lucía zapatos en las fiestas patrias no tenía zapatos durante todo el resto del año. Así que Era la gran yo oportunidad. me siento orgulloso del programa que se está haciendo y que se está recordando no solamente el 18 como fiestas patrias, sino que estamos recordando ahí como estoy viendo un tren, algo tan maravilloso y que yo estoy seguro que una alta mayoría de los chilenos quiere volver a tener tren Sí. desde Mario, Santiago a Mario, Puerto Montt. mire, antes que se Sí, vaya la imagen, ahí alguien deja como una rueda en ese poste. ¿Qué significaba esa señal? ya. Eso significa de que, voy a poner un ejemplo, cuando ¿Ya? un tren sale desde Temuco a Santiago, en Temuco se le entrega en esa rueda un aro es la rueda, y en ese aro va un bastón, un Ahí ferrito, está.
¿cierto? Un fierrito aproximadamente de 20 centímetros, que es el que le autoriza la vía libre entre Temuco y Cajón, ¿ya? Entonces, en Cajón, ahí está llegando, ahí está. Entonces, si el maquinista fuera pasando por Cajón ahí, tiene que pasar a retirarlo. Y si ese aro no está puesto, es porque el tren no puede continuar desde Cajón a Lautaro, por decirte. Ya es la autorización a lo que le llamamos y se le llamaba la vía libre. Eso es, que puede continuar el viaje. O sea, era tremendamente importante ese aro. Claro, y va con un papelito. Ahí, si ustedes vieron un papelito, es Sí. porque ese papelito, que es un papelito amarillo, que es el papelito de precaución, que le está indicando que en el kilómetro tanto, por decir, entre Temuco y Cajón, en el kilómetro 596, hay gente que está trabajando en plena vía del kilómetro 596 al kilómetro 97, que le indica incluso hasta la velocidad que debe pasar por ahí. Mire, era muy importante ese aro que para la gente que, como nosotros, que no tenía mucha información al respecto, era algo menor, pero para el tráfico del tren era fundamental. Claro, es como yo voy con mi auto y me encuentro en la calle X y está el semáforo en rojo. Yo no puedo pasar o no debo pasar. Pero aquí en este caso el tren no podía continuar viaje si no se le entregaba el aro o no estaba el dispositivo puesto para continuar viaje, que era el bastón, lo que le indicaba. Mario, las estaciones Sí. de alguna u otra manera también significaron refugio para gente que, como hoy día, por ejemplo, uno lo puede advertir en las urgencias de los hospitales, era también un lugar para quedarse en los alrededores a la espera de tener donde ir o que el tren al otro día temprano lo pasara a buscar. Bueno, eso era así, porque como no había otro medio, por ejemplo, el tren pasaba por una estación X a las 5 de la mañana, la gente llegaba a las 9, 10 de la noche y ahí esperaba el tren. Y eso estaba dentro de la parte legal, que la gente se quedaba a dormir y se les anunciaba oportunamente la aproximación del tren que tenían que tomar, ya sea en dirección norte o en dirección sur, ¿ya? Ahora, si ustedes ven en la imagen que va un disco atrás en el último coche, ya eso era parte del reglamento, que en la última pieza tenía que ir un disco que indicaba el número del tren, ya que se dirigía ya sea de norte o de sur a norte, el número par y el número del tren. Todos los trenes tenían codificaciones, ya como todos los coches comedores. Por ejemplo, los coches dormitorios tenían la letra X, los coches comedores tenían la letra Y, que se llaman yeso, y los coches salones, la letra Z. Hay una historia muy bonita que podríamos un día hablar de trenes, porque hay una codificación, Mario, no solamente en los coches de pasajeros, sino que también como los trenes de carga. Mario, el boleto, ese boleto de cartón que lo solicitaba, ¿cómo se llamaba la autoridad que iba dirigiendo el tren? La autoridad que dirigía el tren, hay muchas veces se produce una confusión. Tiene el nombre de conductor. Ya. Aunque no es el que conduce el tren, pero en el tren la máxima autoridad era el que cortaba los boletos, o decir, el conductor del tren, el que toca el pito, ¿cierto?, para la salida del tren de una estación. Y el maquinista es el que maneja la máquina nomás. Claro. Pero el maquinista no podía avanzar, no podía moverse de una estación mientras el conductor no le diera la señal con el pito, ¿ya? Y ahí podía continuar su marcha. Claro. Era muy bonito, sí, hay mucho código para movilizar un tren. Es increíble que para que salga un tren de una estación hay varios códigos y que rigen actualmente. Y se mantienen vivos. Oiga, es que yo me quedé con eso del boleto de cartón, que llegaba el conductor y con un aparatito metálico lo iba cortando y le iba haciendo unos orificios. Era la forma de verificar que el boleto estaba acorde al vagón que iba sentado, ¿no?
Claro, es un marcador de boleto. Yo por ahí tengo un marcador de boleto. Por ejemplo, si el tren va a salir de Temuco, el conductor pasa revisando, aunque venga del sur, de Temuco al norte se revisaban todos los pasajes. El conductor decía, señoras y señores, se revisan todos los pasajes y boletos sin marcar. Entonces se le hacía un cortecito al boleto, y eso indicaba que el boleto indicaba, para empezar, la fecha del día que está viajando, ¿me entiendes? El origen y el destino. El boletito de cartón. Ahí estamos viendo una máquina tipo 18, la que está ahí, ¿cierto? Y lo que estamos viendo arriba, ¿cierto? Son las aspas. Mientras están las aspas, de eso, ¿me entiendes? Así en forma horizontal, la máquina o el tren no se puede mover. Y para que ese tren salga, tiene que bajar la aspa que está al lado izquierdo. El tren se puede mover dentro. Oiga, Mario, estábamos en la parte más interesante de este viaje. Qué maravilloso. Me imagino que cuando él ve estas imágenes, la sensación que significa de haber estado toda una vida dedicado a una función, debe sentir algo. ¿La señora María está por acá? ¿Volvió la señora María? Señora María, qué bueno que la volvemos a encontrar. Sí. Hemos estado un poquito así, un ratito con uno, con el otro, mientras se mejoran las conexiones. Señora María, ¿cómo ve usted el futuro de las tradiciones chilenas desde su óptica como cultora, como educadora, como profesora, para las futuras generaciones? Señora María. No entendí. ¿No me entendió? ¿Sí? Lo que yo le pregunto es cuál es su opinión respecto de lo que usted piensa va a suceder con las tradiciones chilenas para precisamente las futuras generaciones. ¿Se van a ir perdiendo estas tradiciones? ¿Va a haber alguien que, como usted está ahí cultivando, las va a poder mantener para que los nietos, los futuros habitantes de estas zonas se acuerden de lo que aquí era, de lo que aquí sucedía como sociedad? Yo creo de que las tradiciones van a permanecer. El recuerdo de tradiciones va a permanecer siempre, en la medida en que en la actualidad no solamente las personas que se han dedicado a recopilar, a recoger y a entregar, transmitan, entreguen lo que han recopilado, entreguen lo que han vivenciado a otras personas para que éstas sigan transmitiendo. En el caso, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en acción que felizmente se interesan por la cultura tradicional. Las personas que por vida han recogido, que por vida han conocido y se han dedicado a recoger estas manifestaciones, considero que tienen el deber sagrado de corazón y de alma, si aman la cultura tradicional nuestra, si aman nuestras tradiciones, tienen que entregar, tienen que transmitir a otras personas más jóvenes para que éstas a su vez sigan la transmisión. La única forma en que esto se perdería definitivamente es si nos quedáramos callados, si no tuviéramos la valentía de hablar, de decir y de enseñar y de transmitir, aunque es difícil. ¿Por qué razón? Porque son cosas del pasado, y las cosas del pasado constituyen un valor, pero un valor que tal vez en este momento no es práctico, ¿cierto? Y la vida nos enseña a ir haciendo uso de las cosas prácticas, de lo que nos va sirviendo. Pero la cultura, que también naturalmente va cambiando, se sostiene y se va a sostener siempre en sus raíces. Se va a modificar, se va a transformar, pero la raíz
yo creo que no la va a perder. Y eso depende de nosotros y depende también de una mano grande y generosa por parte del Estado a través de la educación. Al niño se le debe informar, al niño se le debe enseñar a amar nuestras tradiciones. Si bien es cierto, hoy día estamos viviendo un mundo digitalizado, un mundo distinto, un mundo que generacionalmente nos separa a muchas personas mayores, ¿cierto?, de mucha gente joven. Pero eso es lo actual. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esa brecha. Hay que crear un puente suficientemente firme para... Bueno. Sí. No, nos queda clara la idea, señora María Molina, gran cultora campesina popular de la Araucanía que ha estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo. Mario Cuevas, ¿está todavía por ahí usted? No. Sí. ¿Así? Yo quisiera mostrarle lo que tú hablabas Mario, con respecto al marcador de boleto. por favor, a ver, veámoslo. Mira, aquí tengo marcador, no sé si lo están viendo ahí. No lo alcanzamos a ver. No sé. A la altura de alcanzan su a ver. cara. Este es un marcador de boleto. A la altura de su cara, por favor, Mario. No lo vemos. Ahí, por ahí. No, a la altura de su cara. Póngalo al lado de su cara. Ahí No. ¿lo ven? No lo vemos. A ver, espere. Aquí. No, gracias por... Ahí lo ven. Sí, ahí algo vemos. Ya. Mario, gracias por el esfuerzo. Ahí está Aquí este está el marcador de boleto. Sí. Que yo con cuando trabajé como conductor también, en la puntita dejaba en el boleto la letra M ¿Ya? de Mario. De Mario. Ah, No sé si lo pueden ver ahí. identificaba a la persona que hacía el control. Bueno, se fue don Mario. Señora María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por recordar y apuntar a estas tradiciones. Gracias. Y a ustedes, gracias también por estar en estos encuentros con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Anticipadamente, un feliz 18, fiestas patrias para todos, a cuidarse y a disfrutar. Muchas gracias por su sintonía.